Pero es que no solamente pasaba esto. Resulta que aquí en Cerdeña se encontró en un yacimiento púnico un meloncillo, también. En el siglo, me parece que era cuarto o quinto antes de Cristo. ¿Qué pinta un meloncillo en Cerdeña? Bueno, pues a lo mejor los cartagineses, que fueron dueños de Cerdeña en aquella época, llevaron un meloncillo porque podía ser ciertamente un animal más o menos domesticado. Claro, ¿por qué pensar en los árabes y no pensar en los cartagineses, que estuvieron otro montón de siglos en estas zonas, ¿no? Bueno, el caso es que parece ser que el origen del meloncillo asturiano y el meloncillo de Cerdeña podían estar relacionados con los meloncillos africanos. Genéticamente, son más afines a los meloncillos africanos que a los meloncillos ibéricos. Entonces, claro, esto nos cambiaba completamente la perspectiva. Para colmo, en Gijón, el animal de Gijón tenía el tamaño, que es algo menor, que encajaba bien en las medidas de los meloncillos africanos, y era demasiado pequeño para los meloncillos ibéricos. Y el color, recordáis que había puesto ahí una diapositiva actual y antigua del meloncillo de Sada. Yo cuando lo vi pensé que era muy pálido en comparación con los meloncillos que hay en España, pero claro, si llevaba más de un siglo disecado, lo más probable es que se hubiera decolorado. Pero claro, cuando me di cuenta que la fotografía de 1888 estaba igual de decolorado que actualmente, tuve que rechazar esa idea. Es decir, no, este tiene el color original, ha sido perfectamente preservado y tiene el color original. Entonces resulta que estos meloncillos parece que son africanos, han venido porque, para colmo, en el Gijón de aquella época, apareció terra sigillata, que es una cerámica que se hacía mucho en la época romana, y que le ponían un sello, de ahí el nombre de sigillata, y el sello que tiene corresponde a un alfar argelino, que pintaba en Gijón una cerámica que se había hecho en Argelia. Pues seguramente habría algún tipo de comercio en aquella época, y acaso anterior, entre el norte de África y Gijón. Pero claro, si nos fijamos en el tamaño norteafricano y en el color, resulta que los meloncillos ferrolanos o de la comarca mariñana eran también, aparentemente son norteafricanos. Hay una cosa, sabemos, por lo que me comentó Philippe Aubert, que el ejemplar de Sada se ha extraído ADN y del ejemplar de Ferrol todavía no se ha podido conseguir. Tampoco del ejemplar de León. Y esto es muy interesante, porque si el ejemplar de León también tiene relación con los meloncillos de África, eso seguramente quiere decir que no ha habido una introducción inmediata a 1894, que es cuando aparecen los de Ferrol. No tiene mucho sentido que aparezcan en Ferrol, que aparezcan en Lavacolla, que está un poco más al interior, pero que además también aparezca muchos siglos antes otro ejemplar de meloncillo africano, ¿no? Bueno, pues ahí está el de Asturias, y yo me puse a ver, bueno, pues qué se sabía en la antigüedad de los meloncillos. Se habla mucho, los autores griegos y romanos hablan mucho de los meloncillos en Egipto,
que eran animales semidomésticos también, y eran animales sagrados. Pero en cambio no encontré, esta es la única relación que encontré sobre los meloncillos, en un libro además que no tiene, aparentemente no tiene nada que ver con la historia natural, que es los libros de arquitectura de Vitruvio, del siglo I antes de Cristo, ¿no? Y dice que en el Atlas había icneumones, es decir, meloncillos, pero no hace ninguna referencia, ni Vitruvio, ni todos los autores posteriores hasta el siglo XX, de que en el Magreb nadie nunca hubiese mantenido en cautividad ningún meloncillo. Bueno, esto es algunas de las referencias, dibujos que aparecen. Fijaros, un gato. Esto debe ser una historia que no conocemos cuál es, pero es algo así como un chiste, como un cuento, o como una fábula, donde hay un gato, también animal divinizado por los egipcios, y un meloncillo. Fijaros que el gato no lleva ropa, mientras que el meloncillo siempre aparece, y no se ve también, lleva una especie de faldita. Siempre se representa. Bueno, en Egipto era muy conocido, pero también incluso entre los romanos. Marcial, que también era español, aragonés, por más señas, en uno de sus epigramas habla de que, bueno, dice una serie de cosas, dice: si deleita a Mario una perniciosa mangosta, si queréis lo podéis leer ahí en latín, los que sepáis, es decir, que Mario se deleitaba con un animal que él tenía en su casa, que seguramente sería una mascota. Claro, hay que diferenciar entre animales domésticos, domesticados, y mascotas, que tienen relaciones entre sí, pero que son cosas distintas. Animales domésticos son las golondrinas que entran dentro de las cuadras. Animales domesticados son aquellos que han pasado por un proceso de domesticación. Y las mascotas también pueden vivir en contacto con los seres humanos, algunos siendo domesticados, pero otros no lo son. Por ejemplo, el hámster que tenemos en casa. Bueno, pues, ¿qué era la mangosta que tanto le gustaba a Mario, el amigo de Marcial? Bueno, pues suponemos que realmente era una mangosta. Y si como animal, como mascota, llegó de África en su momento a Roma, ¿por qué no hasta Gijón? Al fin y al cabo, los asturianos, yo no sé si de aquella tomaban sidra, pero seguramente, como evidenciaban otra serie de cosas, pues tenían unas relaciones comerciales aparentemente bastante intensas con otros pueblos bastante alejados. Y claro, aquí nos falta una pieza en este puzzle que nos podría decir mucha información, que es que apenas sabemos nada del mundo cartaginés, porque en su momento, aquello de la batalla de Zama en el año 202 a.C., los romanos acabaron con el imperio de Cartago, que, como podéis ver en la época, aquí apareció el meloncillo aquel de Cerdeña, tenían una expansión por el Mediterráneo occidental mucho más importante que la de Roma. Cartago, esto es una reconstrucción de la ciudad, imaginaros lo que era, y sin embargo no ha quedado prácticamente nada. Lo único que sabemos de los cartagineses es lo que nos contaron los romanos después de haber acabado con ellos. Es decir, seguramente no lo mejor. La frase esa de Lenda es: Cartago, hay que acabar con Cartago, pues nos ha hecho pues mucho, bueno, más daño le hicieron a los cartagineses, ciertamente. Pero bueno, en esta investigación pues nos ha sustraído una cantidad de información que podía ser la clave de algunas de las cosas, porque si bien es cierto que los romanos son muy amigos de tener mascotas y de
que aparezcan dromedarios en Portugal, pues ¿por qué no iban a traer, como Mario, el amigo de Marcial, llevar un meloncillo a Roma o llevarlo a cualquier otra ciudad? Seguramente los cartagineses también lo hacían, y eso es lo que explica que apareciera también un meloncillo en este otro siglo, en el siglo IV antes de Cristo. Pero tenemos otro argumento, y estoy acabando, una herramienta científica para poder interpretar algo de cómo se movieron los animales por el Mediterráneo. Y es la reconstrucción de las faunas de mamíferos, de pequeños carnívoros que hay en las islas del Mediterráneo. Ahora, en montones de islas del Mediterráneo, hay animales como la comadreja, el zorro, la marta, la garduña, la jineta, y nos parece normal, porque la hay en el continente europeo que está muy cerca de estas islas. Pero ojo, la paleontología nos dice que la mayor parte de estas islas llevan muchos cientos de miles de años separados del continente, y aquí se desarrollaron unas faunas muy particulares. Había elefantes, hipopótamos enanos en varias de estas islas, en Creta, en Sicilia. Había, por ejemplo, lirones y musarañas gigantescos, de varios kilos de peso. ¿Por qué los animales grandes disminuyeron y los pequeños crecieron? Porque no había predadores. ¿Y por qué no había predadores? Porque un predador necesita una gran cantidad de territorio para poder sobrevivir. Y las islas se les quedaban pequeñas. No eran lo bastante grandes como para tener poblaciones sostenibles de predadores. Por lo tanto, los predadores, si en su momento llegaron, desaparecieron. Y las presas dejaron de tener una presión de selección que les mantuviera en ese tamaño tan grande como para no poder ser atacados, caso de los elefantes y los hipopótamos, o tan pequeños como para pasar desapercibido, caso de los lirones, los ratones y las musarañas. ¿Qué sucede? Que cuando llega el hombre en el Neolítico, irrumpe en este mundo y hace desaparecer toda esa fauna arcaica y lleva consigo otra serie de animales. Fijaros, por ejemplo, que cuando llegaron a Mallorca las comadrejas fue en el siglo IV a.C. Uy, el mismo momento en que aparece un meloncillo en Cerdeña, curiosamente. En el siglo II después de Cristo llegan las garduñas, llegan las martas. En época en el Pleistoceno, bueno, claro, Sicilia pudo estar en contacto con la bota italiana y tal. En realidad, si podemos, la arqueología actual nos dice en qué momento aparecen las especies en estas islas, y a grandes rasgos coincide con lo que ha pasado con el meloncillo de esta zona, porque es que además hay otras cosas. Voy a pasar esto, pero voy a centrarme en esta diapositiva que ya es de las últimas. Hubo un trabajo que hicieron en 2010 los franceses en que estudiaron los fenotipos o el ADN mitocondrial de las musarañas, de las comadrejas de varias islas del Mediterráneo, y llegaron a una conclusión, y es que las comadrejas que hay en Baleares, en Córcega y en Cerdeña y en Sicilia, pues no proceden del continente que está más próximo, sino que llegaron a través del norte de África. Fijaros, a nadie se le había ocurrido que Córcega, lo cerca que está de esta zona, alguien no hubiera llevado una comadreja desde la península italiana a la isla de Córcega,
sino que hizo este recorrido, llegar al norte de África, al Magreb, y desde ahí colonizar esas islas. Probablemente habrían sido los cartagineses. Si volvemos a esto, vemos cuáles son las relaciones de los distintos clavos. No voy a entrar en estos detalles, pero fijaros cómo Grecia, Córcega y Sicilia, Marruecos, Córcega y Sicilia están relacionados, este clado con el marroquí. Y claro, esto, si no nos lo dice la biología molecular, la genética molecular, no lo podemos saber. Es más, nadie se le había ocurrido. Pero encaja muy bien con lo que vemos de los meloncillos, que en el cuarto antes de Cristo y en el séptimo o sexto después de Cristo pudieron haber llevado meloncillos desde esta zona en una segunda oleada a algunas zonas de la península ibérica. No sabemos si los meloncillos gallegos tienen este origen o no, no tenemos la confirmación molecular, pero sí la biométrica y sí la de la coloración. Por lo tanto, esos ejemplares, consérvamelos bien, por favor, porque son piezas claves en la reconstrucción de la historia de los meloncillos ibéricos o de los meloncillos europeos. Estamos hablando de piezas excepcionales y únicas. Y con esto, pues ya termino. Muchísimas gracias. Y si queréis hacer alguna pregunta, tenemos todavía algún tiempo para hacerlo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Seguro que sí. Santi, tú siempre haces una pregunta. Hay aquí una chica. Bueno, entonces, obviamente esa, pero... A ver, sí. Hola, eu quería facerche unha pregunta sobre o que mencionaches da diversidade genética, ou Sí. polo menos dos haplotipos mitocondriales Sí. dos meloncillos ibéricos. Sí. Por que tan elevada en comparación a esas gráficas norteafricanas? Bueno, hay un primer problema, que yo lo he comentado con Philippe Gobert, pero claro, él es genetista y yo soy zoólogo, y hablamos idiomas un poco diferentes, aunque él es un genetista bastante zoólogo. Vamos a ver si lo podemos ver. Yo creo que ahí puede haber un problema de muestreo, porque hay cientos de meloncillos cuyo genotipo se ha analizado en la península ibérica y ahí no llega a la docena de ejemplares en el norte de África, que son más difíciles de localizar, de obtener una muestra para poder genotiparlos. Eso es un primer problema. Eso es un primer problema. Yo creo que eso no es difícil de resolver. Se puede hacer un submuestreo dentro de los ejemplares ibéricos y comparar dos muestras del mismo tamaño. Perdonad los demás, que esto es un poco técnico, pero es así. Entonces, hacemos un muestreo y comparar los resultados. Pero, de todas maneras, a pesar de eso, fijaros, o fíjate cómo el clado ibérico está completamente diferenciado del clado del norte de África. Acabo de comprar hoy mismo el último ejemplar de Quercus, el del mes de enero, lo acabo de dejar ahí antes a Pedro para que le echara una ojeada, donde se publica en castellano una versión más o menos divulgativa de otro problema que en cierto modo es parecido a este, que es el de los cangrejos de río. Sabéis, o algunos sabréis, que hay una polémica acerca de si son autóctonos o no. Bueno, hemos encontrado hasta la carta en que dice que se envían desde Italia hasta el recién estrenado palacio en aquel momento del Escorial en 1588. Carta está publicada en el Quercus, si lo compráis, no tengo acciones, lo podréis comprobar. Carta fechada en creo que es el 22 de febrero de 1588,
la introducción de estos cangrejos. Y uno de los problemas que comentamos sobre los trabajos que se habían publicado en la genética es que, efectivamente, había un trabajo que comparaba la diversidad de haplotipos de los cangrejos ibéricos, donde se comparaban, creo que eran 600 muestras con 7 muestras de cangrejos italianos. Claro, 7 muestras de cangrejos italianos no pueden reflejar la diversidad de haplotipos que hay en Italia. Desde logo, o seu esforzo de muestreo non é... Claro, es que no son comparables. Bueno, y entonces, pues aquí yo trataba de evitar que sucediera lo mismo, porque no puedo decir en un trabajo una cosa y en otra lo contrario. Ojo, Entonces, pero hay una diferencia entre lo que sucede con los meloncillos y lo que sucede con los cangrejos. Y es que con los cangrejos está mezclado, están dentro del clado italiano y aquí está separado. Y eso debe de querer decir algo. Home, se houve unha barreira xeográfica, se despois subiron os niveles... Sí, claro. Do mar, se separaron... El reloj molecular, lo que sale, yo tampoco me fío mucho de los relojes moleculares, porque uno tiene que presuponer, distintas tasas de mutación de los haplotipos, y eso ya entra la subjetividad. Bueno, para eso mellor a información xenómica, non? En lugar das mitocondrias o núcleo. Bueno, ya, claro, en los ejemplares antiguos es complicado claro, es que simplemente si hasta para obtener ADN mitocondrial del ejemplar de Ferrol le está costando a Gobert, pues imagínate si hablamos de ADN. Para que os hagáis una idea, los que no sabéis de estos, cada célula tiene un solo núcleo y tiene miles, decenas de miles o cientos de miles de mitocondrias. Mucho más fácil encontrarlo. Tamén tiña unha pequena pregunta sobre o que mencionaste ao final das que a chegada dos seres humanos que pudieron ser que se reemplazaran as faunas antiguas coas con outras introducidas. Iso quere decir que un pouco as islas do Mediterráneo teñen faunas invasoras ou en general? Absolutamente. En lo que se refiere a mamíferos no quirópteros, todo es introducido. Y cuando digo todo, creo que es todo. ¿Vale? Efectivamente, porque es que lo que había era una fauna absolutamente extraña y estrafalaria, podríamos decir, y lo que hay ahora es fauna normal. Se va sabiendo, comparando gracias a todas estas técnicas de biología molecular y las dataciones de los ejemplares más antiguos y los contextos arqueológicos y todo esto, en qué momento se fueron entrando y las razones, bueno, pues algunas de las razones, bueno, lo tenemos ahora preparado una publicación sobre eso, pero nos llevaría a hablar mucho más tarde. Oye. Carlos, bajando peldaño, en cuanto a la familia de los mustélidos, como experto en mamíferos ibéricos, en Hábitat y muchos de los socios de Hábitat, que participamos en proyectos y tal, y yo en concreto tengo sensación de que los mustélidos en la península ibérica están tirando para arriba, o sea que está aumentando su distribución. Puede llegar el caso que nos vuelvan a llegar los meloncillos otra vez a Galicia. Yo creo que deben de haber llegado ya, el caso es como a las megas. La causa... Pues no tengo ni idea, porque lo que dicen toda la gente del siglo XIX era que estaba en regresión, pero claro, en el siglo XIX el meloncillo se cazaba por varias razones, y una de ellas, una era la peletería y otra era los pelitos negros del extremo de la cola. Se utilizaban para hacer unos pinceles que los litógrafos utilizaban para limpiar las piedras con que luego iban a imprimir y alcanzaban un valor de mercado importante. De tal manera que cuando López Seoane le pregunta a un compañero suyo de Andalucía, consígueme un meloncillo, y dice, ya lo quisiera yo para mí, pero es que no se encuentran, ni siquiera pagando 2 duros. Imaginaros lo que podía ser 2 duros de finales del siglo XIX. Entonces, probablemente estaba en regresión por varias razones.
se mantuvo en el siglo XX en una situación de aquella manera y ahora nadie sabe muy bien por qué. Los meloncillos están en expansión. Probablemente el que decía el atropellado de 2008 aparentemente es un meloncillo ibérico. Es decir, si quedaron relictos de estos antiguos, no sería de esos, probablemente. También está mandando una muestra a Federico Beck para que le mire allí los entresijos. Nosotros en nuestra publicación en la Arqueolosa también un artículo sobre la Marta, que yo creo que tenéis entre manos también, hay temas de Marta y Garduña, un estudio y tal, había hecho un resumen y recopilación de citas, y sí se ve que, bueno, que concretó en la Marta, y recientemente en nuestras cámaras de fototrampeo que tenemos colocadas con un proyecto del Gato Montés, pues sí hemos aumentado también distribución de la Marta para la provincia de La Coruña. Entonces, pues bueno, también pues ese abandono de hábitat, ese cada vez más monte. Ha habido, claro, efectivamente, unos cambios de paisaje muy importantes. Yo me acuerdo cuando yo venía de Gijón a Coruña y viceversa, y pasaba por la Serra Chá, me acuerdo perfectamente cuando en la Serra Chá no había árboles, pasar ahora. Había xestas, montones de xestas. Mira, de la Marta y la Garduña, yo he hecho en Asturias una reconstrucción histórica reciente, ¿no? Y tengo datos de los años 70. En los años 70, el número de citas de Garduña era el doble que de las de Marta. A partir del año 2000, el número de citas de Marta duplica la de Garduña. Es decir, que haciendo así unas cuentas muy sencillas, se multiplicó por 4, prácticamente. Y luego salen cosas muy curiosas. Efectivamente, eso de que los carnívoros y las especies... Yo, afortunadamente, este año he publicado un montón de cosas por casualidad. Quiero decir, por casualidad no las publiqué por casualidad, que todos sabéis lo que cuesta publicar. Por casualidad se concentraron todas en este último año, ¿no? Y llegamos a varias conclusiones. El cangrejo autóctono no lo es. El meloncillo, esto no lo dijo yo, lo dijo Federico Beck, que no parecía autóctono, resulta que sí. La garduña es una especie introducida y probablemente es una especie que en la península ibérica, en la zona mediterránea de la península ibérica, ha desplazado a la Marta, por lo tanto ha mostrado un comportamiento invasor, y estamos dándole la vuelta a montones de cosas de las que creíamos estar absolutamente seguros. Afortunadamente, como estamos tan poco seguros, es toda una posibilidad de trabajo a los que vengan detrás de mí y detrás de nosotros a hacer la biología una vez que esta generación se haya jubilado. Queda mucho trabajo por hacer y hay que acabar de dar la vuelta a la tortilla y ver realmente qué es qué, cuándo, cómo y por qué. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, reitero las gracias que he dado al principio por haberme dado esta oportunidad de, en casa, haberos contado esta batalla del abuelito, y muchísimas gracias. Felices fiestas, feliz año, y espero que os hayáis encontrado en casa a gusto, y así que pues ojalá que pronto nos volvamos a ver por aquí. Eso, lo dicho, feliz año.